Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días. Saludos, ¿cómo están? Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente reunirnos a recibir el consejo de Dios y dispongamos nuestro corazón a obedecer la palabra. Sí, Lucecita, muy contentas de estar nuevamente juntas, sentadas a los pies del Señor, esperando la preciosa enseñanza que Él nos trae. Gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Casa de Oración Chula Vista, saludos, un fuerte abrazo. Y Loma Dorada, Dios bendiga a todas las mujeres que se conectan también. Seamos todas muy bendecidas. Estamos en nuestra serie Los proverbios de Dios para nuestras vidas. y nuestro tema de hoy, mis planes de hoy se reflejarán mañana. Vamos a leer juntas, pero antes de leer, ¿qué les parece? Nos ponemos en manos de Dios. Padre, a ti nos acercamos, Señor, esta mañana, rindiendo nuestra vida y nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos una vez más a ti para escuchar tu consejo. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, que germine en nuestros corazones, que dé frutos, Señor. Gracias, Seas tú hablando a través de nosotras, Señor. Sea la palabra cayendo en tierra buena, tierra fértil, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor, que han dispuesto este tiempo para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 20-29 para ver nuestro tema. Mis planes de hoy se reflejarán mañana. Y el Proverbios 20-29 dice de la siguiente manera. ¿No lo puedes leer, Luz, por favor? Sí. El orgullo del joven es su fuerza, el anciano su experiencia. Su experiencia. Muchos sueños y trabajamos por ello. Pero ¿te has detenido a pensar qué es lo que estamos haciendo hoy para reflejar mañana como persona? ¿O qué clase de mujer vamos a modelar? ¿De qué manera seremos útiles en el hogar, con la familia, con las amistades y en la iglesia misma? Interesante, ¿no lo creen? Así es, muy interesante. Nos ponemos a pensar. Sí, si nosotras somos cuidadosas y diligentes, vamos a tener en mente, en la mente de nuestro cronos, de nuestro tiempo, debe estar el kairos de Dios. Y hoy mismo, cuando yo tengo la juventud, la fuerza, yo debo crecer espiritualmente, debo crecer emocionalmente y físicamente debo de ser diligente. Sí, en la sociedad cuando alguien cumple 65 años se transforma en adulto mayor. Aunque esa persona no se identifica o no se siente para nada anciana o mayor, así que ser un adulto mayor o un anciano es mucho más una construcción social que una etapa biológica precisa. Y así es, ¿no? A veces no nos sentimos la edad que tenemos, ¿no? Bueno, yo me siento más joven en la edad que tengo, pero así no nos Sí. sentimos. Nuestro cronos no tiene nada que ver con el kairos de Dios, pero debemos de estar en el kairos de Dios, que se cumplan los planes de Dios en nuestra vida, pero es una realidad. Por dentro uno se puede sentir muy fuera, se va dando la evidencia de un desgaste que es natural y en todas las personas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jóvenes jamás pensamos que un día o en el futuro vamos a tener situaciones que ya vemos en nuestros padres o nuestros abuelos. La juventud es solo una etapa de nuestra vida, pero nadie se estaciona físicamente ahí. Aunque muchas emociones se quedan, sí. Llegan a tener 100 años y pensar como una persona inexperta, porque la juventud está caracterizada por la inexperiencia. Pero hoy en día que vivimos en una sociedad donde la mercadotecnia está a todo lo que da, vendiendo una falsa juventud. Con cremas, con terapias, con mentalízate, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y yo creo que es muy importante que nosotros estemos pensando como Dios piensa. En Eclesiastés 12:1 dice lo siguiente: Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos.
Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Cuando la palabra de Dios dice, acuérdate, está hablando de algo que te marque, algo recordado. Y yo me imagino los post-it cuando nosotros tenemos algo muy importante o en el recordatorio, algo que nos esté recordando, no se te olvide, acuérdate de Dios siempre. Y el tema de la edad y del tema de la Biblia. Sí, es algo que casi no se escucha, pero la palabra de Dios lo menciona y da instrucciones acerca de cómo nosotros tenemos que vivir en esa etapa, cómo debemos más bien llegar a esa etapa, porque como decimos, todo lo que nosotros pensemos o decidamos ahora se va a reflejar mañana. Así es. La juventud es identificada en la Biblia como vanidad. Eclesiastés 12:8 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, vanidad. Vanidad quiere decir transitorio e insatisfactorio, ídolo. Ay, me llamó mucho la atención que cuando nosotros vemos en la refiere a un ídolo y idolatra también la juventud en el sentido de idolatrar tanto que más adelante vemos cómo se desprecia o se menosprecia a aquella persona que ya llega a una edad adulta. Este tema es muy poco visto en la iglesia, pero donde se debe de ver mucho más es dentro del hogar. Y vemos entonces una sociedad carente de esta información o haciendo hincapié, porque a lo mejor sí lo hemos leído, sí lo has leído, sí ha pasado la vista por ahí o de pronto comentas acerca de lo que dice la Biblia acerca de un anciano, de una persona de edad, porque a eso se está refiriendo a una persona anciana, sí. A una persona de edad, a una persona que debe reflejar toda autoridad y por la experiencia que tiene una persona de edad. Pero todas debemos de estar conscientes de esta etapa, que todas vamos a llegar, algunas ya estamos más encaminadas que otras, pero todas vamos a llegar, porque hasta ahorita yo no he visto a un niño que se quede niño toda la vida en tamaño. Va creciendo en estatura, como dice la escritura, pero también en conocimiento. Pero si se carece de conocimiento, va a crecer una persona adulta con una malformación, con una mente de niño, ¿no? Infantil, así es. Y la madurez debe caracterizarse por saber dominar todos los temas como este tema también y saber cómo debemos nosotros comportarnos también en esta etapa. Entonces, nosotros debemos estar, como les comento, conscientes de que vamos a llegar y debemos ver este tema como un momento de sacar provecho. Si eres muy joven, tú que estás mirando este tema, o si estás en una edad mediana, 30, 40, o si ya estás en los 50, bueno, vamos a poner muchísima atención, provecho, y cómo nosotros vamos a cambiar nuestra perspectiva ahora al ver a personas más mayores como nuestras madres, las abuelas, las tías, y la gente que nuestras hermanas de la iglesia mayores, cómo nosotros vamos a verlas y nos vamos a reflejar en ellas. Y debemos pensar de qué manera yo estoy honrando esta etapa en otras personas y qué aprendo de su experiencia. Esta semana justamente tuve una conversación con una joven, te estoy hablando que tiene entre unos veintitantos, casi llegando a los 30, no, unos 25 más o menos, pero una joven sabia, una joven muy sabia que trabaja con ancianos, y ella trabaja en un lugar donde ellos padecen Alzheimer. Entonces los ancianos pues ya no se valen por sí mismos en su totalidad, todos están en diferentes etapas, pero ya dependen de alguien. Entonces el pensamiento que le gobierna a ella ¿están tan cerca de la eternidad? Porque obviamente entre más edad tenemos, es obvio que estamos más cerca de ir con el Señor, ¿no? Eso es lo normal o lo natural o lo lógico. Entonces ella dice, ellos están cerca de la eternidad, ellos deben de conocer a Jesús.
Cuando ella los atiende, ella dice que está orando por ellos, ella los está sirviendo, dice, aunque ellos a lo mejor no se den cuenta, hay que honrarlos y hay que darles la dignidad. Entonces ellos se les nota su sonrisa de que algo bueno está pasando, su sonrisa. Ese es el pago de mi trabajo, el mayor pago. Ella piensa, un día quizá también mi mamá esté en esa misma situación y yo quiero que a ella la traten bien. Sí. Ajá. Hacerlo, pues ahora sí, Jesús dijo en Mateo, hagan a otros lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, ¿no? Entonces así nosotros tenemos que actuar, ¿no? Sí, a lo mejor dice yo misma voy a llegar a estar así. Me estaba platicando consternada porque ve a la situación en la que ellos están y se siente muy agradable. Dice, llego cansada pero muy satisfecha de saber que ellos recibieron un trato digno, que ellos se quedaron contentos, que ellos se quedaron limpios, que ellos comieron bien, que ellos escucharon palabra de Dios, que alguien oró por ellos. Entonces, todos vamos por el mismo rumbo, ella dice. Entonces es algo que Dios puso en su corazón. Que hay mucha gente que trabaja igual con ella porque ella misma me comenta que ella reacciona ante actitudes injustas de gente que en lugar de atender los desatiende. Y cobra por cumplir un horario. Ya salí, y aparenta que todo está muy bien, aparenta que les habla bonito, pero en realidad los desatiende, no los limpia, si no comen no les importa, si no están aseados pues hasta el final. Pero en ella hay un temor de Dios. De otra manera, hay un temor de Dios en esta joven, y ella aplica la palabra que acabamos de leer de Eclesiastés 12:1 que dice, acuérdate de tu Creador, o sea, tiene en cuenta, y ella tiene muy en cuenta eso. Entonces, la palabra está basada en la palabra acerca de esa etapa. Por ejemplo, Levíticos 19:32, ¿no lo lee? Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, habla de un temor, habla de un respeto a Dios y a la dignidad humana, porque todos somos humanos y todos vamos a pasar por todas las etapas, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo, al estar estableciendo la iglesia de Corintio, él sufrió menosprecio hacia su persona. Quizá haya sido su aspecto, porque en realidad haya sido una enfermedad, pero también haya sido su edad. Aquí lo importante es que está en medio de una sociedad que no respetaba autoridades, y eso deben ser los ancianos para nosotros, autoridades. La falta de respeto entonces no se limita a gente mayor. El respeto es un valor que se debe entender y se debe aprender. Quizá a lo mejor en casa no nos enseñaron a respetar, pero nosotros podemos aprender. Nunca es tarde para aprender, así es. En una de las cartas de Pablo en Corintios menciona acerca de Pablo cómo se referían de él, diciendo, a la verdad, sus cartas son duras, sus cartas son fuertes, porque las leemos y nos impactan las cartas de Pablo, pero ellos decían, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, ya cuando él está presente y empieza a hablar, despreciaban su autoridad, su persona, quizá su aspecto quizá era mayor, como les comento, o quizá no era una persona que reflejaba así como un impacto, como de gente que tiene una presencia, pero pues eso no, nosotros vemos que son los valores que están todos trastornados, ¿verdad? En este caso se nos instruye a que nosotros tengamos respeto. Así es. Debemos honrarlos. Esto es dar valor, importancia, no menospreciar ni tratar como si fuera cualquier cosa. Es pensar en ellos y son realmente valiosos pese a su fragilidad. Y como ya vimos en Levítico que decía, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Otra es respetarlos. En 1 Timoteo 5 del 1 al 2
Dice, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas, es decir, todo con respeto. Sí, muy importante, aquí habla de una educación, cómo nosotros podemos inculcar ese respeto a nuestros hijos desde que están pequeñitos, enseñarles los buenos modales que se han perdido precisamente por el menosprecio. Yo, ¿por qué le voy a dar a este viejo mi lugar? Así es, o ya no saben lo que dice, o nietos que le gritan a los ancianos, a los abuelos, y hasta llegan a pegarles, llegan hasta a pegarles porque ya no hay ese respeto, ya no hay ese valor, o sea, se ha perdido todo eso. Y yo me pongo a pensar como que desde cuándo se ha perdido todo esto, porque en realidad en datos históricos nosotros nos podemos dar cuenta que es un mal que ha existido. Tan solo ahorita leyendo la carta, ese párrafo que leímos sobre cómo se expresaban de Pablo, estamos hablando de siglos antes, ¿sí? Entonces hay datos en la cultura clásica romana y griega, ¿no? Así es. Un dato precisamente en la cultura clásica romana y griega dice, la vejez era vista como una etapa de decrepitud, que eso quiere decir caduco, viejo, anticuado, mientras que la belleza, la fuerza y la juventud eran valoradas por encima de todo. En el tiempo de Aristóteles, los atenienses se insurgían, esto es decir, es un cierto tipo de rebelión o alzamiento muy a menudo contra los ancianos. O sea, para ellos era lo peor, ¿no? Ser una persona mayor. De ahí sale la fuente de la juventud eterna, que ellos quieren ser jóvenes por siempre, ¿no? No quieren envejecer. No, ¿quién iba a querer en medio de esa sociedad llegar a ser viejo? No. Sí. Y ahorita creo que es uno de los mismos pensamientos que gobierna a muchas personas. Yo no quiero verme así. ¿Por qué? Porque así son tratados en la sociedad los ancianos. Ya caducó, ya está viejo, ya está anticuado, no escuches sus ideas, no escuches su experiencia, no veas lo que hace, y es algo que aún en estos siglos, o sea que estamos hablando de una conducta pecaminosa que ha gobernado al ser humano desde el inicio hasta hoy. O sea, ser irreverente, menospreciar en una etapa donde se requiere el amor. Así es. En todas las etapas, porque se ama a un bebé, a un joven, a una persona, a una madre joven, como se debe llegar a amar en esa etapa a todos los ancianos. Sí, hay ideas contrarias a las de Dios que gobiernan los pensamientos de muchas personas, ¿verdad? Así es, y bueno, yo lo veo así, ¿no? Nace un niño, pero llega el anciano a su vejez, vuelve a llegar a ser como un niño, ¿no? Uh-huh. Vuelve a tener lo mismo, esas mismas necesidades, las mismas atenciones. Y ¿qué te las brindó ese anciano cuando era joven a ti? Pues ya sí lo olvidamos, no lo valoramos y nos estorban, ya no saben lo que dicen. Entonces no los valoramos como la palabra de Dios nos dice que tenemos que valorarlos, que amarlos, que respetarlos, ¿no? Entonces llega a haber los empezamos a desechar, ¿no? Ya no sirven, ya caducó. ¿Qué hacemos cuando unas pastillas caducan? Las tiramos a la basura. Las menospreciamos, ya no sirven porque ya no sirven. Pero una persona, ¿qué dice Dios acerca de un anciano? ¿Sirve o no sirve? Sí, claro. Está caduco, ya no vale, ya no sirve. Entonces hay muchas ideas contrarias, perversas, malvadas en contra de los ancianos, como eso, ¿no? De despreciarlos porque ya dejaron de ser útiles a la sociedad. Y entonces hay gente que llega a pensar, los ancianos viven demasiado, ya, es un riesgo para la economía mundial, ya están respirando oxígeno de más. Ya, ¿qué hacemos con esa persona? Tenemos que hacer algo ya, a ver, ¿no? Pero son parte de ahí que
muchas ideas que se han levantado, como la eutanasia, ay no, pues ya para que sufra y no nos esté quitando también oxígeno y no nos esté molestando y mejor que ya. No, y aún yo digo que aún así los asilos, ¿no? Porque ya los hijos ya no quieren batallar con los papás. ¿Y qué hacen? Van y los abandonan en los asilos y ahí los dejan. Porque ellos ya no quieren hacerse cargo de ellos mismos, no quieren batallar. Entonces los abandonan y ahí los dejan. Y ahí mueren solos, ¿no? Cuando tenían una familia, cuando estaban jóvenes, pues ellos dieron la vida por sus hijos, crearon una familia, y ahora que están ancianos, como ya no sirven, como ya no pueden aportar, pues los rechazamos, sí. ¿No? Los vamos y los abandonamos ahí. Vemos a una sociedad que el hecho de no conocer a Dios está toda invertida sus valores y ponen la sociedad sin Dios puede pensar de una manera totalmente contraria a Dios, como dice Isaías 5:20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En realidad estamos hablando de una sociedad decadente y verdaderamente anticuada, porque eso sí es anticuado. Sí, pensar como hace tantísimos siglos, sí, eso es vivir pensar anticuado. No, y vivir aún así. Y vivir de una manera totalmente arruinada. Entonces ellos dicen, no, llegar a una edad avanzada, eso es anticuado y eso es arruinado y eso es decadente y eso es caduco, perdón. Sí. Caduco. Pero en realidad es todo lo contrario. Pensar así es anticuado verdaderamente y arruinado. Así es. En un comentario dice, los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial. Tenemos que hacer algo ya. Eso salió de un corazón perverso, malo, ¿no? Para haber hecho mención sobre eso, ¿no? Sobre los ancianos, en los cuales para él no significa nada, no hay ningún valor en esas personas. Así es. ¿No? Entonces, el respeto es el reflejo de los valores aprendidos en casa. Sí, para que no nos confundamos. Es en casa donde nosotros aprendemos los valores de amor hacia los ancianos. Maneras de cómo nosotros debemos de prepararnos hoy para hacer bendición en un futuro. Uno de ellos muy importante es nuestro carácter. Ay, en el carácter nosotros debemos de trabajar muchísimo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que fijar cómo nos vamos comportando. Somos gente que podemos crecer. Dios nos dio esa capacidad de siempre estar aprendiendo algo nuevo. Si tú eres una persona con mal carácter, Dios tiene el poder de transformarlo y enseñarnos a ser amables, de ser gente juiciosa, de ser gente que nos podamos comportar bien. Porque ¿a poco tú no has visto a gente mayor de mal carácter? Sí. De hecho, es como un distintivo, como que hablamos de un anciano y inmediatamente llega la gente a imaginarse una persona refunfuñona. Sí, que por todo se enoja, gritona, todo le molesta. Maldiciente, siempre enojada y causando conflictos. Ay, tu hermano, tu hermana, tú esto, tú lo otro, quejosa, quejumbrosa, ¿no? Y hay también la idea de que... de muchas mujeres, hablando de hombres y mujeres, pero en este caso pues de mujeres, como nosotros nos queremos ver mañana, pero hay mujeres bien tircas. Sí, tircas, no quieren hacer las cosas. Vamos a bañar. Ay, no. Sí, no, Tienes que comer tus verduras. Ay, no, yo como puro cereal. Sí, por eso era que le decía que, o sea, los ancianos vuelven a ser niños, ¿no? Vuelven otra vez a esa etapa de su niñez. Vamos a pensar que sí, porque pues ya no, tu cuerpo no responde igual, pero mentalmente pues estás muy lúcida, o sea, ya no puedes tomarte de que llegaste a esa etapa y por eso eres así. Por eso es importante que ahorita tú, Lucita, ya trabajes en tu carácter y yo, de ser dóciles, siempre enseñables, es una cualidad de una persona discípulo de Jesucristo, siempre enseñable. Entonces tenemos que trabajar ahorita para que nosotros
no caigamos en la terquedad como no quiero dar el consejo, no quiero dar ese servicio, no me dejo servir, no me dejo cuidar, pues que no sea igual con nosotras. Sí, no, y a veces se ponen necios, no, no, es que yo todavía puedo, yo todavía, aunque ya no pueden, pero no, yo todavía puedo y no van a hacer esto por mí. O sea, y la vida es difícil para la persona que está cuidando. Porque sí, dices así. que, ay, le tengo que dar de comer, pero no quiere y no se le debe pasar la hora porque la diabetes o tiene que tomar sus medicamentos o tomes el medicamento. No, yo estoy bien, no. Así es, y un ejemplo de abuelos, hablando de, en este caso, de abuelos o de ancianos, pues fue Saúl, ¿no? Que su nieto fue Mefiboset. Sí. Pero ya hemos visto cómo era Saúl, era terco, necio, rebelde, orgulloso, todo, muchas cosas malas que yo me imagino si yo hubiera sido, no, nieta de Saúl, a lo mejor hasta hubiera sentido un poco de vergüenza al saber cómo fue mi abuelo, ¿no? Porque sus características eran malas. Entonces, debemos de... Obstinado, ¿no? Entonces, debemos de dejar un buen legado, ¿no? Se puede decir, ¿no? Para que en nuestra vejez recuerden las virtudes, ¿no? Que fuimos, que sembramos, ¿no? Y no como Saúl, que pues en realidad fueron malas cosas las que él dejó, ¿no? Sí. Por otro lado, hay mujeres mayores que son de inspiración. Yo conozco mujeres que son de inspiración. Una de ellas pues es mi mamá, ya tiene 89 años y todavía para mí ella es un prototipo de mujer bastante alto. No sé si vaya a llegar a su edad primeramente, pero con la fuerza, con el ánimo, siempre creciendo espiritualmente, dándonos buenos consejos y a través de sus experiencias enseñándonos y reflejando una fortaleza que solamente puede venir de parte de Dios. Y puedes ver que con ese tipo de mujeres platicas con ellas y de sus labios brota sabiduría. Está la pastora Vicky, la pastora Rita y pastoras mayores que uno, aunque no están ancianitas, pero hay gente que ya está muy mayor que te inspira. Yo tengo a la pastora que fue mi pastora, mi primer pastora, la pastora Delma, que ya es una mujer mayor. Ella es una anciana, ella es una persona que ya tiene 80 y tantos, pero la veo hoy en día predicando la palabra con una fuerza y eso es una gente que te inspira, que dices, ¿cómo puede decir una mujer de mi edad, estoy cansada? No puede ser posible. Y, o sea, ¿cuál es su secreto? Pues Dios, ¿no? Entonces, su ánimo refleja la vida abundante y la esperanza de un futuro mejor al lado de Cristo. O sea, nos conviene ser mujeres temerosas de Dios y que nos estemos enfocando en la palabra de Dios, que estemos alimentando constantemente nuestro espíritu y que estemos siendo útiles, porque dejar que la palabra fluya es poner todos nuestros miembros al servicio de Dios, como dice la escritura, todo nuestro cuerpo al servicio de Dios. Esas mujeres brindan amor, brindan servicio, brindan consejos, sus oraciones, o sea, para mí son útiles, son muy útiles. Me bendice mucho cuando mi mamá a mí me dice, hija, mami, yo te quiero mucho, y bueno, y ya nos bendecimos, de ahí estamos despidiéndonos, pero ella dice, pero yo te quiero más, y yo siempre estoy orando por ti, y es algo que es invaluable, ¿no? Su amor por Dios, el amor por el esposo, el hogar, los hijos, sus recetas. Sí. Como ninguna, ¿no? Como ninguna. Pero sí conozco mujeres que dicen, no, yo ya cociné tanto que ya no. ¿Cómo le vas a dejar? Si una de las cosas hermosas dentro de un hogar son los aromas, a la hora de la comida, tu cena, el servicio, ese es amor, no que seamos unas esclavas, pero lo hacemos por amor, y eso es algo, un legado que las mujeres nunca debemos dejar de hacerlo, porque es una bendición a la familia, ¿sí? Entonces, sus historias muy interesantes, aprendes mucho, mucho, mucho acerca de los antepasados,
porque ellas lo platican, dan detalles, son cosas que tú dices, sí, la palabra de Dios Así es. lo constata, ¿no? Entonces siempre ella, una mujer que es de Dios, siempre va a aportar porque en su experiencia ella aprendió a ser bendecida y aprende a bendecir. Así es. En Tito 2:1-3 dice, pero tú, Tito, habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, venerables, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la tolerancia. Las ancianas asimismo se distingan con un porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras de honestidad. Esa es una de sus características, ¿no? La otra es sabiduría, ¿no? Dice en Job 12:12, los ancianos tienen sabiduría, la edad les ha dado mucho entendimiento. También es su diligencia, es en cumplir una obligación o un encargo. Deuteronomio 4:9. Por eso, jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. En este caso, todas las maravillas que, bueno, aquí era Moisés cuando Dios les dio los 10 mandamientos y cómo los sacó de... Pero aún así, ellos nos platican de las grandezas que Dios se ha manifestado en la vida de ellos, claro, ¿no? Como yo puedo decir de mi madre, ¿no? Ya he visto cómo Dios se ha manifestado en su vida. Y a pesar que es una mujer que está sola físicamente, se puede decir, y está enferma, y ya es una persona, pues, aunque no se le vea la edad, pues ya es una persona mayor. Ella no historias de las grandezas que Dios ha hecho en su vida y cómo se ha manifestado, ¿no? Así Entonces debe ser diligente en contarnos, ¿no? En contarnos, y ellas a sus nietos de Dios, del temor de Dios, ¿no? Todo eso. Entonces es una tarea que nosotros tenemos ya de empezar nosotros a pasar, a tener esa comunicación, esa buena comunicación, y los mismos hijos van viéndote con esa admiración, con ese respeto, y a la vez también enseñarles el respeto a sus abuelitos, a los ancianos dentro de la iglesia, y es una manera de aportar a sus vidas una bendición muy grande, porque al respetar, nosotros les estamos cobijando a nuestros hijos y nietos, les estamos cobijando, les estamos diciendo, vas a estar protegida porque estás obedeciendo un mandato de Dios, ¿no? Entonces, hay mucho más que nosotros vamos a poder ver. Esta es la primera parte de nuestro tema, lo que decidas hoy se reflejará mañana. Hay mucho tema sobre este punto, porque hemos sacado la conclusión de que poco se habla del tema, poco interés, pero hemos visto una sociedad decadente viviendo como en los tiempos antiguos de los griegos, donde hacían ese énfasis de despreciar esta etapa de la vida, y que al final de cuentas a todos les iba a tocar. Así es. A todos les tocó, porque ya murieron muchos, pero qué tremendo, porque esa semilla hasta hoy está dando su fruto. La semilla mala de un pensamiento como de ese tipo de pensamientos, de despreciar la etapa de la adultez, está dando mucho que decir. Y al contrario, nosotros debemos de pensar como Jesús. Debemos de enfocar lo que es bueno, lo que es valioso, los principios eternos, el amor y el respeto a la dignidad humana en todas las etapas de la vida, desde que se nace, desde que se está en el vientre, no desde que se nace, desde que se está en el vientre hasta que se entrega este cuerpo, porque la eternidad, pues bueno, vendrá en el futuro que se levante, ¿no? Nuestro cuerpo resucitado, pero pensando como Jesús, va a haber una sociedad donde el amor y los valores se vivan tal y como se diseñaron desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces vamos a concluir la primera parte de este tema.
Muy bien. Pues, ay, disculpa. Ajá. No dejemos de orar por nuestros ancianos, por nuestros padres, nuestros abuelos. Siempre estemos atentos para que podamos reflejar ese amor de Cristo desde hoy. Así es. Y pues vamos a recordar lo que Jesús dijo en Mateo 7:12. Traten a los demás como ustedes quieren que ser tratados. Por eso nos enseña la Biblia. Así que seamos compasivos, respetemos y amemos a nuestros mayores. Muy bien. Bueno, los valores morales son eternos y aplican a todas las épocas. Nuestro pensamiento debe ser gobernado por la palabra acerca de la etapa adulta y poder ser de bendición hasta el fin. Salmos 37:25 dicen: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Recordemos, este salmista fue joven y luego envejeció. Tú vas a ser joven o eres joven y vas a envejecer. Que nuestra juventud, tu juventud, esté entregada a Cristo. Prepárate para ser de bendición a muchos. Lo que decidamos hoy se va a reflejar mañana. El respeto o la honra son valores muy descuidados o perdidos en una sociedad que piensa como muchos antiguos, faltos del conocimiento de Dios. Nosotros hacemos la diferencia. Que Dios las bendiga, hermanas. Les mandamos un fuerte abrazo. Ay, se fue. Dios las bendiga. Con cuidado.